Bueno, en primer lugar, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a estar aquí. Es un placer poder tener debates de este tipo, ¿no? Más académicos que quizá políticos y poder estar con Manuel también es un gusto. Yo creo que suscribiría cada argumento y cada coma de lo que ha planteado Manuel. Me parece que en buena medida plantea lo que yo iba a plantear y en buena medida encuentra el origen de la ruptura de los contratos sociales en las sociedades de la OCDE, donde yo lo sitúo, que es en gran medida en el ámbito económico y en cómo en las últimas décadas desde la economía se ha ido generando una situación en donde, a diferencia de lo que sucedía, por ejemplo, de lo que sucedió en las décadas de posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, las ganancias ya no son crecientemente compartidas y socializadas al conjunto de la sociedad, sino que se empieza a generar una dinámica, en parte causa del modelo productivo, en parte causa de nuevas distorsiones tecnológicas o avances tecnológicos, depende de cómo se quiera considerar, y en parte debido a la propia política económica, que van llevando a una situación en donde quizá una diapositiva muy ilustrativa, la más ilustrativa desde mi punto de vista, la ha puesto Manuel, es ese gráfico en donde vemos que a partir de principios de los años 80, en Estados Unidos, pero en el conjunto de los países de la OCDE, la productividad de nuestras sociedades sigue creciendo. Sin embargo, el salario real, que es el principal ingreso del 80% de la población y desde luego de las clases medias, se estanca, ¿no? Yo creo que esto es muy significativo. A mí, si yo tuviera que dar un titular, diría que llueve sobre mojado en este momento. Es decir, el contrato social, hemos entrado en una situación de pandemia con el contrato social ya roto, profundamente deteriorado de décadas anteriores. Creo que Manuel ha situado muy bien las causas y yo querría quizá centrarme más en la situación concreta de España, porque lo que él ha analizado en buena medida es extensible no solo al caso de Estados Unidos, sino desde luego al conjunto de las sociedades europeas y también al caso español. Pero el caso español tiene quizá especificidades que van más allá de este análisis general, ¿no? Es cierto que el contrato social viene erosionándose desde principios de los años 80, una erosión que tiene que ver con un reparto de ganancias de productividad distinto, con una erosión progresiva de algunas partidas del estado del bienestar. Aquellos países como España, Portugal, Italia, Grecia, los países mediterráneos, que habíamos llegado de forma tardía, fruto de dictaduras militares y de procesos de transición a la democracia más tardíos que los países de nuestro entorno, que habíamos llegado de forma tardía al estado del bienestar. Vemos como ya en los años 90 y con más intensidad a partir de los 2000 hay partidas del estado del bienestar que claramente están puestas en tensión. Visibilizamos en nuestras sociedades una progresiva mercantilización de esferas importantes de la vida, de los servicios públicos, que van afectando al conjunto de las clases medias, y al mismo tiempo observamos este efecto del que hablaba Manuel. Quizá otro pensador sobre que ha escrito mucho sobre esto y de forma muy, muy lúcida, muy interesante, Branko Milanovic, también tendría mucho que decirnos, ¿no? El famoso gráfico del elefante de Branko Milanovic, un gráfico que resume meridianamente bien cómo en las sociedades de la OCDE, de los países más desarrollados, en las últimas décadas, de forma muy similar a los datos que planteaba Manuel, tenemos un crecimiento muy importante de la renta, la trompa del elefante, ¿no? Entre el decil más alto de riqueza de población, y en particular entre el 1% de población más rica, y sin embargo las clases medias de estos países no solo no han incrementado niveles de renta per cápita, sino que en algunos casos incluso han descendido ligeramente, ¿no? En esta circunstancia, y estos son los grandes rasgos con los que llegamos a la crisis, a la gran depresión, a la gran recesión del 2007-2008. Es decir, llegamos a esa gran recesión con un contrato social, yo diría, no roto, pero sí erosionado. Y es en esta crisis, en particular en Europa y muy en particular quizá en algunos países mediterráneos de Europa, donde a partir del 2007, 2008, 2009, 2010, 11 y 12 muy en particular, ¿no? con la segunda recesión, donde lo que es una erosión progresiva se transforma en una clara ruptura.
Y aquí es importante no solamente la ruptura del contrato social que se vive, por ejemplo, en nuestro país a partir de esas fechas, ¿no? A partir del 2008, sino el tipo de ruptura. Comparto completamente todo lo que ha dicho Manuel, pero también es importante pasar de las causas económicas a la percepción sociológica y la percepción política que buena parte de las mayorías sociales tienen, por ejemplo, en nuestro país a partir del 2008. El tipo de ruptura frente a quizá otros momentos de la historia de nuestro país y de nuestras sociedades en Europa, las clases medias, las clases populares, sienten que el contrato social se rompe por arriba, por así decirlo. Es un contrato social que es roto, si se quiere acuñar el término, por las élites. Pensemos la modificación del artículo 135 de la Constitución o los recortes en la sanidad o la reforma de pensiones del 2011 o la reforma laboral del 2012, ¿no? Creo que es un contexto económico y social en donde la percepción de ruptura del contrato social es percibida de forma mayoritaria por las clases medias españolas como una ruptura no elegida, una ruptura impuesta e impuesta de alguna forma desde arriba, si se quiere utilizar este término. Y por eso ya desde 2014-2015 en nuestro país yo creo que tenemos múltiples voces intelectuales, políticas, hablando de la necesidad de reconstruir el contrato social, de la necesidad de alumbrar un nuevo contrato social para el siglo XXI, pero al mismo tiempo voces que dialogan con una cierta dificultad con el hecho de que el contrato social ha sido roto, pero no se ha roto por casualidad, no han sido fenómenos meteorológicos los que lo han roto, sino que además de todos los fenómenos de los que hablaba yo creo que muy acertadamente Manuel, hay fenómenos concretos, muy nítidos, que la población, en este caso la española, ¿no? Durante los años 10, 11, 12, 13, ha percibido como decisiones unilaterales en muchas ocasiones vinculadas al contexto de la gestión política que han roto por arriba este contrato social. Y este es el contexto en donde llega la pandemia. Una pandemia que aterriza en una sociedad, las sociedades de la OCDE, pero muy en particular la sociedad española, en donde ya el contrato social no solo se ha erosionado, sino que está percibido por amplias capas de la sociedad como un contrato roto y, por lo tanto, la pandemia nos sitúa, yo diría, en un escenario de riesgos potenciales, pero también de oportunidades potenciales. Yo no sé si es un defecto el excesivo optimismo, pero percibo más oportunidades que riesgos en este momento, pero hay claros riesgos, ¿no? El riesgo es evidente. La pandemia sobreviene en una sociedad fuertemente tensada ya, después de una década de erosión de algunas partidas del Estado social, del contrato social, y precisamente por esta ruptura, ¿no?, previa del contrato social, una sociedad ya fuertemente polarizada. Y, por lo tanto, yo creo que el riesgo potencial de la pandemia de aterrizar en una sociedad ya fuertemente polarizada, en donde el contrato social se ha roto, es precisamente el de reforzar las tendencias a una si lo queremos decir así, a una cierta descomposición de los lazos sociales y políticos que han mantenido unidas nuestras sociedades europeas, occidentales, y en particular la española, sobre valores relativamente compartidos. Yo creo que este riesgo potencial es evidente y lo percibimos todos en este momento, pero al mismo tiempo yo querría destacar más que el riesgo la oportunidad, ¿no? Nuestra sociedad era consciente antes de que llegase la pandemia de que el contrato social se había erosionado profundamente, se había roto. Teníamos, por ejemplo, una constitución que plantea derechos sociales muy claros que es evidente que no se cumplen, y esto es una percepción muy clara por parte de la sociedad española. No se cumplen y, por lo tanto, la pandemia nos da una enorme oportunidad. Yo creo que hace ver al conjunto de la sociedad, al conjunto de quienes tomamos decisiones políticas, al conjunto de las fuerzas políticas, la necesidad de unirnos en torno a un objetivo. El objetivo, en primer lugar, ha sido muy claro, un objetivo sanitario, pero mi impresión es que después, y una vez que se ha superado el objetivo sanitario y la fase más dura de la pandemia, seguramente va a ser posible reflexionar en torno a la necesidad de reconstruir un contrato social y, por lo tanto, ponernos manos a la obra también en lo que tiene que ver con objetivos económicos y sociales. Sucedió después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La reconstrucción después de una herida social es quizá más fácil en tanto en cuanto hay valores
que pueden ser compartidos. Tenemos el riesgo en el que nos sitúa la excesiva polarización, pero tenemos la oportunidad vinculada al despliegue precisamente de unos fondos europeos como tenemos en este momento en Europa, a un programa, a una suerte de New Deal como nunca habíamos tenido en Europa, que puede facilitar, si somos inteligentes, la reconstrucción de un contrato social y la superación de un modelo de gestión que profundizó la ruptura del contrato social como fue el modelo de la austeridad, ¿no? Yo me atrevería a decir que si en nuestro país y en los países de nuestro entorno somos capaces de recoger un cierto espíritu de solidaridad que ha desplegado la gestión frente a la pandemia, estoy pensando en España, por ejemplo, el espíritu de los balcones, en realidad podríamos avanzar firmemente en esta reconstrucción del contrato social. Seguramente después entremos en qué perfiles deben de caracterizar esta reconstrucción del contrato social. Pero me parece que no es tanto una tarea ideológica de tal o cual fuerza política, sino que es una tarea de todos, una tarea del conjunto de la sociedad, reconstruir contratos sociales que hagan que las mayorías sociales se sientan de nuevo incluidas y perciban cómo las ganancias son compartidas por el conjunto de las capas sociales. Creo que me parece que este es de alguna forma el sentimiento de base, de partida, que permitiría revertir el momento actual. El diagnóstico, por ser muy claros, es llueve sobre mojado. El contrato social Muy estaba bien. roto y en la pandemia vemos grandes riesgos de que se rompa todavía más. Creo, Marta, que preguntas por lo que a mí me parece que es la cuestión medular cuando uno habla del contrato social y es la dinámica laboral. Me parece que el mundo del mercado de trabajo sigue siendo el mundo en donde el contrato social de forma principal y prioritaria se destruye y se reconstruye, ¿no? Yo soy de los que piensa que desde luego la política puede y debe reconstruir el contrato social. Es decir, la política tiene capacidad de hacerlo. Pero quiero desarrollar un poco este planteamiento, no quiero extenderme mucho. La política puede y debe, y para esto hace falta también pensar la política laboral. Y me voy a detener un poco en eso. ¿Por qué? Porque Manuel decía algo con lo que, bueno, que es una evidencia, ¿no? Hoy vivimos en sociedades con niveles históricamente altos de prosperidad. Y es cierto, basta con ver el nivel de PIB per cápita que hoy tiene España o que hoy tiene Estados Unidos o las sociedades de nuestro entorno para darse cuenta que hoy es netamente superior al que era en los años 70 y al que era en los años 50 y anterior. Pero esto convive con una contradicción que creo que cualquier joven que nos esté escuchando conoce perfectamente. Mi padre pudo tener acceso a un mercado laboral que era seguramente más estable desde luego era más estable que al que yo accedí hace unos años. Pero es que el mercado laboral al que yo accedí era un mercado laboral más estable que producía una menor sensación de inestabilidad emocional y personal que al que van a acceder los jóvenes en este momento. Esta tesis, la tesis de Richard Sennett, ¿no? del conocido sociólogo norteamericano Richard Sennett, en su libro La corrosión del carácter, es importante porque no solamente importan las tasas de paro en valores agregados, importa también la percepción que la gente tiene de su vida y de su trayectoria laboral, por supuesto, pero también profesional, vital prácticamente, ¿no? Y esta percepción de que hoy el mercado de trabajo es un mercado, no solo en España, en general en nuestra sociedad es un mercado líquido, un mercado precario, un mercado que dificulta la realización de horizontes vitales, que dificulta decisiones cruciales como la emancipación, decisiones que nuestros padres pudieron hacer antes de lo que lo harán a lo mejor los jóvenes que hoy están en el mercado de trabajo, constituye un elemento de corrosión, no solo del carácter, como diría Richard Sennett, sino también de corrosión del contrato social. Y, por lo tanto, creo que debemos de prestar una atención especial a la cuestión laboral, al mundo del trabajo. ¿Y por qué lo digo? Pues lo digo por enlazar primero con la pregunta, pero también con algo que planteaba Manuel. Hoy estamos asistiendo a un cambio, yo diría, muy importante. Todavía no podemos decir que sea un cambio de paradigma, pero puede que lo sea, en política macroeconómica y en política fiscal. Tenemos que, frente a la década que vivimos hace los últimos 10 años, una década de austeridad, de recortes, los países europeos, Biden en Estados Unidos, han adoptado decisiones en la dirección opuesta. Una política fiscal fuertemente expansiva que permita la reconstrucción de nuestras economías tras la pandemia sobre la base de programas nítidamente keynesianos
que sitúen a la política fiscal como un instrumento de reconstrucción económica y social que facilite la reducción del desempleo y que garantice no solamente tasas de crecimiento económico rápidas, prosperidad económica, sino también cambios en el modelo productivo. Por ejemplo, el plan de reconstrucción, de recuperación y resiliencia que está discutiendo España con la Comisión Europea en este momento, claramente va en esa dirección. No se trata solamente de que la economía se recupere en el muy corto plazo, que también, sino de que vaya sentando las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico. Pero creo que todo esto no tiene mucho sentido, o mejor dicho, todo esto está cojo, ¿no? Este cambio en la política fiscal, este cambio en la política tributaria. Hoy vemos que el Fondo Monetario Internacional y la Secretaria de Estado del Tesoro en Estados Unidos son quienes plantean, y no lo hacen ya los partidos de la izquierda en Europa, ¿no? Sino son precisamente instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Gobierno de Estados Unidos quienes plantean la necesidad de impuestos a los ricos, impuestos a las grandes fortunas, y esto es un cambio sustancial. Pero, sin embargo, este cambio quedaría cojo si no hablamos de los cambios que necesitamos en el mercado de trabajo. Y esto es importante también, porque en buena medida los organismos financieros internacionales, y aquí seguramente tengamos más diferencias y más discrepancias en el debate, vienen planteando una agenda continua respecto de la necesidad de la flexibilización del mercado laboral, la necesidad de reducir los costes de despido, es decir, una agenda, la erosión en la negociación colectiva, que no ha sido percibida en las últimas décadas como una institución que pueda ayudar a evitar precisamente la ruptura del contrato social en los términos en los que lo planteaba Manuel. Y, por lo tanto, aunque hemos visto cambios importantes en cómo los organismos financieros internacionales y los gobiernos de la OCDE entienden la política fiscal, en cómo están entendiendo la política tributaria, sin embargo, en materia laboral no lo estamos percibiendo ni lo estamos viendo así. Y, por lo tanto, en un contexto, y retomo la pregunta, en donde asistimos a un fuerte proceso de automatización y de robotización y en donde las relaciones laborales están cambiando de forma rápida, si no somos capaces de plantear una nueva política laboral, un nuevo marco de relaciones laborales moderno, que mira al futuro, no que mira al pasado, pero que mira al futuro siendo consciente de que estamos en un contexto en donde las ganancias de productividad ya no se reparten porque se acumulan en muy pocas manos, no seremos capaces de atender los retos de los que hablaba Manuel. Fiar al Estado, a las administraciones públicas, toda la capacidad de redistribución no va a ser posible. Aunque volvamos a la fiscalidad de Eisenhower, pensemos la fiscalidad de Eisenhower, de la que nos hablaba Manuel, ¿no? Tipos efectivos máximos del 60%. Ojo, y era un gobierno republicano en Estados Unidos, no un gobierno demócrata. Aunque volvamos a esa fiscalidad, la política redistributiva que llevan a cabo las administraciones públicas tiene que ser complementada con un mercado laboral que no genere tanta inequidad de partida. Es decir, si el mercado laboral genera mucha inequidad de partida, después la administración pública tiene que venir a resolverlo y no puede resolverlo todo. Y, por lo tanto, necesitamos repensar las instituciones del mercado de trabajo para que no generen esa inequidad de partida. La agenda del consenso de Washington tradicional, pero aquí no hemos cambiado mucho, también de los organismos financieros en los últimos años, sigue manteniendo una apuesta de alguna forma por ese mercado fluido, por ese mercado ultra flexible, que a Richard Sennett le lleva a hablar de la corrosión del carácter y de las dificultades de las nuevas generaciones de realizar proyectos profesionales y vitales acorde con sus horizontes, pero al mismo tiempo sigue generando un contexto en donde las ganancias de productividad difícilmente pueden ser compartidas por mucho que volvamos a tener la fiscalidad de Eisenhower, ¿no? Y, por lo tanto, creo que el contexto de crecimiento de productividad que se puede desencadenar a costa de la robotización y como consecuencia de la incorporación de nuevas tecnologías al mercado de trabajo exige replantear y repensar la negociación colectiva. Tiene que ser una negociación colectiva que facilite y permita un equilibrio en el mercado laboral y ganancias compartidas entre rentas del trabajo y rentas del capital. Debemos de repensar, seguramente no en el muy corto plazo, pero sí con carácter de medio plazo, las reducciones en la jornada laboral, igual que ha sucedido a lo largo del último siglo, para propiciar mejoras en el reparto de la productividad. Creo que sin estos pasos adelante será difícil la reconstrucción del contrato social y más en un contexto de fuerte robotización y automatización del mercado laboral. Bienvenidos al debate. Es más que necesario sobre estas cuestiones si realmente queremos reconstruir un contrato social en nuestro país, ¿no?
Hombre, me parece que quizá es verdad que la evolución de la desigualdad en Estados Unidos no es comparable a la de ninguna sociedad europea. Estados Unidos en este sentido está algo alejado de las sociedades europeas, pero me parece que en Europa y en España hemos vivido procesos análogos y muy en particular durante la última década. Creo que lo que ha pasado durante la última década en nuestro país ha sido muy determinante. El papel que jugó la austeridad, el papel que jugó la devaluación salarial y las reformas laborales que propiciaron esta devaluación salarial, creo que generaron primero una realidad de que los ajustes no eran compartidos por todo el mundo de igual modo. Pensemos en el efecto de la devaluación salarial, se hizo recaer más drásticamente sobre las dos decilas de población con menores ingresos que sobre el resto de la población y, por lo tanto, esto es lo que contribuye precisamente a esas percepciones sobre la desigualdad, que no son meras percepciones construidas sobre la base de narrativas. Yo aquí discrepo, ¿no? O sea, estoy de acuerdo con que no se pueda asimilar directamente el caso de Estados Unidos al de España o al de los países europeos, pero discrepo con que sean las narrativas las meras constructoras de las percepciones. Cuando tenemos que España hoy, a pesar de que ha realizado 5 o 6 grandes reformas laborales en las últimas décadas, sigue teniendo tasas de temporalidad tan elevadas y, por lo tanto, fuerte rotación en el empleo de la población más joven, creo que esto es fácil que las narrativas aniden sobre una realidad que genera una fuerte insatisfacción, ¿no? Y, por lo tanto, yo creo que la reconstrucción del contrato social exige elementos redistributivos y exige también, insisto mucho, porque creo que discutimos mucho sobre la redistribución fiscal y no está de más hacerlo, pero creo que exige un replanteamiento de nuestro mercado de trabajo que genere como punto de partida menos desigualdad y que genere como punto de partida más estabilidad. Pensemos que en los últimos 10 años, y a pesar de las reformas laborales que hicimos en el pasado, no solo no hemos terminado con la temporalidad, sino que hoy la rotación en el puesto de trabajo, tanto de los empleos temporales como de los empleos indefinidos, es mayor de la que era hace 15 o 20 años. Quizá estamos necesariamente forzados a ir hacia sociedades en donde el trabajo no es lo que era hace unas décadas. Esto es evidente, pero al mismo tiempo que el 40% de los contratos indefinidos tengan una duración inferior a un año, establece, yo diría, una situación, en particular en nuestro mercado laboral, que hace inviable para buena parte de la población el acceso a la vivienda, la continuidad laboral incluso en su propio sector y, por lo tanto, la acumulación de capital humano y las ganancias de productividad en el marco de la empresa. Y esto exige, yo diría, un replanteamiento del marco tributario para, desde mi punto de vista, avanzar en la dirección que está planteando el Fondo Monetario Internacional, es decir, impuestos que permitan financiar la salida de la crisis en buena medida sostenidos por quien tiene más renta y más patrimonio, pero yo diría aún en mayor medida replantear un marco laboral que no genere tanta inequidad como punto de partida, ¿no? Como el punto de partida. Haciendo las preguntas que planteabas, Marta, yo cerraría con dos grandes ideas. La primera, que no hay varitas mágicas, y creo que esto es importante, no hay medidas de varita mágica, ¿no? Y la segunda, y vinculado a esto, es que tampoco hay un trade-off, no hay que elegir entre resolver el problema de productividad, resolver el problema de desempleo que tiene nuestro país o mejorar las condiciones laborales y mejorar la equidad. Creo que es un falso dilema, sinceramente. Me parece que en este contexto resolver la posibilidad de construir un contrato social y reconstruir el contrato social que tuvo este país pasa precisamente por atender esos frentes de forma simultánea, asumiendo que no hay varitas mágicas fáciles, ¿no? Yo creo que el reto en este momento, desde luego, pasa, en primer lugar, por reducir muy rápidamente el desempleo que tiene el país y evitar que todavía las más de medio millón de personas que tenemos en ERTE terminen en desempleo. En segundo lugar, por incrementar la productividad. Nosotros tenemos un problema de productividad, pero que en buena medida viene dado por la composición sectorial de nuestra economía, por la especialización en determinados sectores y por el tamaño de nuestras empresas, por el menor tamaño comparativo de nuestras empresas con nuestro entorno. Pero cuando comparamos empresa a empresa con los países de nuestro entorno y cuando lo hacemos en sectores productivos,
España no está tan mal. Lo que necesita es una política decidida de ganancia de talla empresarial y una política de avanzar hacia aquellos sectores, de desplazar nuestro tejido productivo hacia sectores de mayor valor añadido. Y creo que esto es perfectamente compatible con un modelo de distribución de las ganancias de productividad que no genere inequidad y con una mejora en las condiciones laborales que reduzcan la temporalidad excesiva que tiene nuestro mercado de trabajo y el excesivo sesgo del desempleo hacia el desempleo juvenil. Claro, y me parece, por ser muy claros, que no hay medida mágica para conseguir esto, pero sí que hay un pool de medidas que pueden permitir avanzar en esa dirección. Los fondos europeos, los fondos vinculados al Next Generation, claramente son una oportunidad. Estamos hablando del despliegue de 70.000 millones de euros en 3 años centrados en inversiones que pueden llegar a ser muy relevantes para reducir el desempleo en este momento, para propiciar la recuperación, pero para hacerlo ganando productividad y ganando en un cambio progresivo de nuestra especialización productiva. Creo que son conocidas, ¿no?, las partidas de inversión que se van a orientar precisamente a la mejora de la educación, muy en particular a la mejora de la formación profesional y a una revisión de las políticas activas de empleo, a una importante transición ecológica y transición energética. No me extiendo sobre ello porque son conocidas y creo que permiten, de alguna forma, no sencillamente dopar el mecanismo de estímulo keynesiano, sino hacerlo precisamente pensando no solo en el corto plazo, sino también en el medio plazo y en el futuro y en la necesidad de que avancemos en este cambio de modelo. Pero me parece que esto es simultáneo, son medidas que se pueden desarrollar de forma simultánea a una reforma del mercado de trabajo comprometida con reducir de una vez por todas la excesiva temporalidad, la excesiva precariedad que tiene nuestro mercado de trabajo y con reequilibrar la negociación colectiva para facilitar una negociación más equilibrada de las ganancias de productividad. Y por tanto, insisto con las dos ideas y termino, creo que no hay varitas mágicas, creo que hay pools, ¿no?, un pool de medidas que permita avanzar en un conjunto de objetivos que no necesariamente han de plantearse como un trade-off en donde haya que elegir reducir el desempleo o mejorar las condiciones de los que ya tienen trabajo, sino precisamente en ambas direcciones simultáneamente.